Siguiendo la temporada de bancos, vamos con Banco Hipotecario, uno de los bancos que en cuanto a cotización menos creció, creo que de todos los bancos. Eh, bueno, el banco, vamos a ver algo, es un banco universal con el objeto de brindar soluciones integrales en materia de crédito, ahorro, inversión orientadas a familias, empresas y organismos del sector público. A través de una composición accionista mixta, potenciamos la fortaleza de los sectores público y privado. Es un banco que tiene 133 años, tiene 62 sucursales a lo largo de todo el país, solo 22 son de Buenos Aires y... Sí, Buenos Aires y 6 de Capital. Más bien, bueno, como tiene que ser eso. Eh, Hace poco forma parte de Tal Shop y BH Valores, que tiene que ver con la parte de inversiones. Además tiene BHN Sociedad de Inversión, BAC Sociedad de Créditos y Securitización, entre otras cosas que forman parte. Incluso IRSA tiene casi un 30% del banco hipotecario, así que tiene muchos proyectos en conjunto. Acá en este reporte de sustentabilidad también está lo que sea de Procrear hasta el año pasado, que es los créditos de vivienda que todos conocen que hay en Argentina. Bien, subiendo un poco la velocidad de mi speech, vamos con los resultados. En el 2020 acumula un saldo de 240,5 millones de pesos. El tercer trimestre en particular dio un superávit de 163,9 millones de pesos, siendo el mejor trimestre del año por ahora. En el 2019 acumuló un saldo negativo de 1.846,8 millones de pesos, producto de devaluación del año pasado. Y el tercer trimestre fue de poco inversión a crédito de vivienda y empresas sobre Procrear, sobre todo. Fue un déficit de 402 millones de pesos. Vamos al cuadrito para ir viendo que este trimestre no fue tan bueno como parece por el hecho de que los netos por intereses hay una baja abrupta, el ingreso operativo hay 4 millones menos, el resultado operativo hay que es lo que va están muy parecidos, y lo que da el margen es la posición monetaria, que el año pasado bajó por tener mayor tenencia en pesos, 2.500.000 pesos menos. Por eso es lo que hace la diferencia entre este año con el anterior. Bueno, como hechos posteriores se destacan el canje, las obligaciones negociables clase 24 a una tasa de 9,75, como decía. Expirada en el octubre de este año por un monto de 130,56 millones de dólares, donde se pagaron en efectivo 54,84 millones de dólares y el resto en una emisión de una nueva obligación negociable clase 4 con vencimiento en octubre del 2025 con una misma tasa de interés, amortización 20%, o sea, cada año, y el pago en partes iguales, ¿no? Y el pago de intereses de manera semestral. Se aportaron 28,3 millones de pesos por ser parte de Play Digital Sociedad Anónima, que es un compendio de bancos que va a tener una especie de mercado de pago que va a involucrar a bastante espectro bancario y financiero. Banco Hipotecario tiene una partecita de solo el 3,11% de esta empresa. Está BBVA, está Galicia, está Superville, entre otros, Banco Macro. Bueno, vamos a ver el cuadrito de las obligaciones negociables. Esto es lo emitido, esta es la fecha de emisión, cuando se va a pagar, esta es la tasa de interés, 5 cuotas anuales, y por otro la parte de el apartado de la participación en Play Digital,
con 28,31 millones, donde aplica solo el 3,11. Sin embargo, podría haberse modificado. Seguimos. El margen de intermediación financiera bruta por intereses y ajuste acumula solo 475,3 millones de pesos. ¿Por qué digo solo? Porque cae un 80,5% con respecto al tercer trimestre del 2019, principalmente por la caída del 58% de intereses cobrados por préstamos personales, que fue en un 56%, y esto es lo que abarca. La caída total es 58%. El margen de intermediación de servicios y comisiones acumula 4.138,60 millones de pesos y se redujo un 15% anual, principalmente por menores cobros por tarjetas, ¿no? Menores comisiones en tarjetas, que fue un 25,3%. Bien, vamos a ver esto brevemente. Acá tenemos, esta es la baja, ¿a dónde se nota? Bueno, se nota acá, los préstamos por tarjeta de crédito que no se han pagado y están en mora por ahora, aunque bueno, hay un periodo de gracia que es por decreto del Banco Central y por eso la diferencia. Y por comisiones no hay mucho para agregar, solo una baja apenas perceptible, una baja importante de tarjetas de crédito, en las comisiones de tarjeta de crédito, también por decreto. Los resultados por instrumentos financieros acumulan 6.253,9 millones de pesos, una caída del 55,4%, principalmente por menores resultados de títulos públicos. El resultado de diferencia de cotización de oro y moneda extranjera y posiciones monetarias acumula un negativo de 2.054 millones. Y como se dijo anteriormente, el año pasado el déficit total fue de 9.303,3 millones de pesos por menor posición monetaria principalmente, ¿no? Bueno, acá tenemos, ya que lo tenemos acá, la diferencia de cotización es casi un 90% de baja, principalmente por mayor pasivo en dólares, 17 millones casi de 17.000 millones casi de baja. Acá es solo 545 millones. Después, como dijimos, como vimos en el balance, había 4.000 millones de baja contra 1.500 en posición monetaria. Bien, seguimos. El cargo de incobrabilidad es de 650,8 millones de pesos, principalmente por el periodo de gracia, y es la baja del 80,7 interanual. Y el índice de incobrabilidad, es decir, cargo de incobrabilidad sobre préstamos totales, nos da 12,5. El año pasado era 13,8. Así que hay una baja, pero hay un periodo de gracias. O sea, la gente siguió pagando y una minoría que no. El ratio de cobertura es del 93,6, el año pasado un 73,3. Bueno, acá recorremos el cargo por incobrabilidad, que es mucho menor. Este año hay un recupero de cargo de incobrabilidad, o sea, es un ingreso para el banco de 113,7 millones. Y vamos a ver la cartera. Justo llega la cartera. Acá tenemos previsiones total 90,60, baja un poquito el ratio de cobertura, el año pasado es 73,3. La cartilla regular es menor, pero en la ratio de consumo para cartera de consumo es mucho mayor y para comercial es menor. Bien, los gastos de administración acumulan menos 2.814 millones de pesos y cayeron un 19,4%, menos imputación de pagos de honorarios y retribuciones, que hubo un 33,6% de baja. Los beneficios del personal suman 4.645 millones de pesos y cayeron un 25% en el interanual, por menos indemnizaciones, un 59%, y el ratio de eficiencia, o sea, gastos administrativos más gastos de personal o beneficio de personal, es del 75,2% sobre ingresos por intereses. El año pasado era el 70,5%, o sea, es una baja de la eficiencia en realidad. Cuanto más sube, más baja la eficiencia.
Bien, de esto vamos a ver así rápidamente, así no aburro. 56. Esto acá tenemos los honorarios y retribuciones por servicio, que hay una baja importante, como dijimos, del 30 y pico por ciento, y la baja de indemnizaciones y gratificaciones por decreto del gobierno, ¿no? Que no se podía echar gente tanto, entonces el año pasado se echó más y hubo más gastos en indemnizaciones. ¿Algo más de esto? No. Bueno, vamos con los préstamos y depósitos. Los préstamos acumulan 44.466 millones de pesos, una baja del 25,9%. Con respecto al tasa del trimestre del 2019, los préstamos hipotecarios son el 50,9%, para el consumo 31,4% y no son hipotecarios, el préstamo del consumo. Los préstamos para el consumo son 50,9%, 31,4% comerciales y el resto hipotecario. Perdón, el hipotecario está de más. Después lo arreglo. Los depósitos acarrean 82.981,4 millones de pesos, incrementándose un 85,5% por mayores depósitos al sector público, principalmente por la pandemia. Entonces, esto son todas las cargas del IFE, del ATP, todo eso. Acá tenemos los depósitos, que tienen el 85,5%. Lo agregamos, las obligaciones negociables bajan por el canje principalmente. Y acá está el cuadrito principalmente es consumo, comercial, hipotecario. Y lo que más aumenta son los préstamos por documentos y después todo lo demás en general baja. El ROE es del 2,2%, el año pasado como tuvo un resultado negativo daba un 15%, el ROA es 0,1%, ese es el patrimonio, o sea, el 15% del patrimonio, del patrimonio era el resultado del año pasado negativo. El año pasado el 2,1% negativo, la tasa activa implícita este año, es decir, ingresos sobre préstamos, ingresos sobre préstamos sí, 27,9%. La tasa pasiva implícita es de egresos sobre depósitos, egresos de intereses sobre depósitos, es 14,39%, el spread da positivo, un 13,53%. El año pasado era un spread negativo del 6,11%, es decir, había más la tasa de ingresos sobre depósito que la de ingresos sobre préstamos, entonces salía más guita de la que entraba en general en relación, ¿no? Como expectativa, la sociedad expresa mantener un alto estándar durante la pandemia, evaluando cómo se tornará el negocio, mantener sólidas posiciones de liquidez y solvencia en estos márgenes de volatilidad, profundizar la estrategia digital para potenciar la comunicación con clientes, administrar los diferentes plazos y exposiciones de monedas para mantener una estructura equilibrada y continuar con el desarrollo de soluciones sustentables de vivienda. Veremos qué pasa. El valor del libro es 10,29, la cotización es 10, la capitalización es de 15.000 millones de pesos, esto es casi el 10% de Banco Galicia, nada. La ganancia por acción acumulada es de 0,11 y el PER proyectado es de 45,97 años. Gracias, hasta luego.